Nunca creí en lo sobrenatural. Siempre fui de los que buscan explicaciones lógicas para todo, de los que se ríen cuando alguien cuenta historias de fantasmas o fenómenos paranormales. Pero lo que viví hace 6 meses cambió completamente mi perspectiva sobre lo que es real y lo que no. Y todo comenzó el día que conocí a Sofía y a su gato negro. Trabajo en una agencia de diseño gráfico en el centro de la ciudad. Es un lugar bastante normal, con gente normal, haciendo trabajos normales. O al menos eso pensaba hasta que ella llegó. Era un lunes de octubre. Recuerdo perfectamente la fecha porque ese día cumplía 3 años trabajando en la empresa. Estaba en mi escritorio, revisando unos bocetos, cuando nuestro jefe, Martín, entró a la oficina, acompañado de una chica que nunca había visto antes. Ella era delgada, de estatura media, con el cabello negro largo que le caía sobre los hombros como una cascada de tinta. Su piel era pálida, casi traslúcida bajo las luces fluorescentes de la oficina. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, grises, como el cielo antes de una tormenta, con una profundidad que te hacía sentir incómodo si los mirabas directamente por mucho tiempo. Vestía completamente de negro, un suéter de cuello alto y pantalones ajustados, como si quisiera fundirse con las sombras. «Equipo, quiero presentarles a Sofía», anunció Martín con su típica sonrisa corporativa. «Será nuestra nueva diseñadora senior. Viene con excelentes referencias y estoy seguro de que será una gran adición al equipo». Sofía hizo un pequeño gesto con la cabeza, una sonrisa apenas perceptible en sus labios. No dijo nada, simplemente nos observó a todos con esos ojos grises que parecían catalogar cada detalle. Los primeros días, Sofía se mantuvo distante. Llegaba exactamente a las 9 de la mañana. Se sentaba en su escritorio junto a la ventana, trabajaba en silencio toda la jornada y se marchaba puntualmente a las 6 de la tarde. No participaba en las conversaciones triviales de la oficina, no iba a los almuerzos grupales, no compartía detalles de su vida personal. Era como un fantasma corporativo, presente pero ausente al mismo tiempo. Yo, siendo el curioso que soy, me sentía intrigado por ella. Había algo en su aura que me atraía y me perturbaba simultáneamente. Así que, después de una semana de verla trabajar en completo silencio, decidí acercarme. Era viernes por la tarde, casi todos se habían ido ya, y la vi guardando sus cosas. «Oye, Sofía», le dije, acercándome a su escritorio, «un grupo vamos a ir por unas cervezas. ¿Te gustaría venir? Sería una buena oportunidad para conocernos mejor». Ella levantó la vista lentamente, como si estuviera saliendo de un trance profundo. Me miró fijamente durante unos segundos que se sintieron eternos. «No puedo», respondió con voz suave, casi un susurro. «Tengo que volver a casa. Sombra me está esperando». La forma en que lo dijo, con esa mezcla de resignación y urgencia, me pareció extraña. «¿Sombra? ¿Tu pareja?», pregunté, intentando mantener la conversación. «Mi gato», aclaró, y por primera vez vi algo parecido a una sonrisa genuina en su rostro. «Es un gato negro. No le gusta estar solo mucho tiempo». Y sin decir más, tomó su bolso y se fue, dejándome allí con más preguntas que respuestas. Durante las siguientes semanas comencé a notar patrones en el comportamiento de Sofía. Siempre rechazaba invitaciones, siempre tenía que volver a casa temprano y siempre mencionaba a ese gato. «Sombra necesita comer. Sombra no está bien solo. Tengo que revisar a Sombra». Era como si su vida entera girara alrededor de ese animal. Un día, durante un descanso, logré entablar una conversación más larga con ella. Estábamos en la pequeña cocina de la oficina preparando café. Decidí preguntarle directamente sobre su obsesión con el gato. «Parece que Sombra es muy importante para ti», comenté casualmente mientras revolvía mi café. Sofía se quedó inmóvil por un momento, mirando fijamente su taza vacía. «Lo es», respondió finalmente. Es todo lo que tengo. Desde que me mudé aquí, él es mi única compañía». Su voz sonaba melancólica, casi triste. «¿Hace cuánto te mudaste?», pregunté, intentando conocerla mejor. 6 meses, dijo, y luego agregó en voz más baja. 6 meses desde que todo cambió. No elaboró más sobre eso, y yo no insistí, sintiendo que había tocado un tema delicado. «Yo también tengo un gato», mentí, buscando establecer una conexión.
Los gatos pueden ser muy buenos compañeros. Ella me miró entonces con esos ojos grises penetrantes. No, dijo con firmeza. Sombra no es como otros gatos. Él es diferente, especial. La intensidad en su voz me hizo sentir incómodo. ¿Diferente en qué sentidos?, la pregunté genuinamente curioso ahora. Sofía pareció considerar si debía responder o no. Finalmente dijo, es muy inteligente. A veces siento que me entiende mejor que cualquier persona. Y está siempre ahí, vigilando, protegiendo. La palabra vigilando me produjo un escalofrío inexplicable. Los días pasaron y mi curiosidad por Sofía y su misterioso gato solo crecía. Ella seguía siendo reservada, pero ocasionalmente intercambiábamos algunas palabras. Noté que evitaba hablar de su vida antes de mudarse aquí, de su familia, de amigos. Era como si su existencia hubiera comenzado hace 6 meses, como si todo lo anterior fuera un capítulo cerrado que no quería reabrir. Una tarde de noviembre, mientras trabajábamos en un proyecto conjunto, Sofía recibió una llamada. Vi cómo su rostro palidecía aún más. Si eso era posible, contestó con voz temblorosa. Sí, entiendo. Llegaré pronto. Colgó y comenzó a guardar sus cosas con movimientos frenéticos. ¿Todo bien?, pregunté, preocupado por su evidente angustia. Tengo que irme, dijo sin mirarme. Sombra, algo no está bien. Puedo sentirlo. Y antes de que pudiera responder, ya estaba saliendo por la puerta. La forma en que dijo, puedo sentirlo, me dejó pensando. ¿Cómo puede alguien sentir que su gato no está bien? Pensé que tal vez estaba exagerando, que simplemente era una de esas personas excesivamente apegadas a sus mascotas. Pero al día siguiente, cuando Sofía regresó al trabajo, había algo diferente en ella. Parecía exhausta, con ojeras profundas y las manos temblorosas. Me acerqué durante el almuerzo. Oye, ¿está todo bien con tu gato?, pregunté con genuina preocupación. Ella asintió lentamente. Sí, solo fue una falsa alarma. A veces él se pone ansioso cuando no estoy. La forma en que lo dijo me hizo preguntarme quién estaba ansioso, si el gato o ella. Debe ser difícil trabajar sabiendo que te preocupas tanto por él, comenté. ¿No has pensado en conseguirle un compañero? Otro gato para que no esté solo. La reacción de Sofía me sorprendió. Se puso tensa inmediatamente. Sus ojos se abrieron con algo parecido al miedo. No, dijo categóricamente. Sombra no tolera a otros animales. Él necesita ser el único. Y luego, casi en un susurro que apenas pude escuchar, tiene que ser el único. Esa conversación me dejó con una sensación extraña. Había algo en la dinámica entre Sofía y ese gato que no era normal, algo que iba más allá del simple afecto por una mascota. Pero en ese momento, aún no podía imaginar cuán perturbadora era realmente esa relación. Pasaron algunas semanas más. Diciembre llegó con su frío característico y la oficina se llenó de decoraciones navideñas. Sofía seguía siendo la misma, distante pero ocasionalmente accesible. Habíamos desarrollado una especie de amistad superficial, intercambiando palabras sobre proyectos de trabajo y pequeñas conversaciones triviales, pero cada vez que intentaba profundizar, ella se cerraba como una ostra. Fue un miércoles. Recuerdo que estaba nevando ligeramente, cuando Sofía me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Eres bueno con las computadoras?, me preguntó de repente, mientras ambos trabajábamos en nuestros respectivos proyectos. Bastante, respondí. ¿Por qué? Mi laptop ha estado actuando raro últimamente, explicó. Pensé que tal vez podrías echarle un vistazo. Puedo pagarte, por supuesto. Parecía incómoda al pedir el favor, como si no estuviera acostumbrada a pedir ayuda. No hace falta que me pagues, dije sonriendo. Los amigos se ayudan. ¿Quieres que la revise aquí o preferiría que vinieras a mi casa?, dijo rápidamente. Si no te importa. Tengo todos mis archivos de respaldo allí. Y bueno, también podrías conocer a Sombra. Lo último lo dijo con una pequeña sonrisa, como si me estuviera ofreciendo un privilegio especial. Acepté sin pensarlo demasiado. Finalmente tendría la oportunidad de conocer al famoso gato negro y ver dónde vivía esta enigmática colega. Acordamos que iría el sábado por la tarde. El sábado llegó con un cielo gris y amenazante. Sofía me había dado su dirección. Vivía en un edificio antiguo en las afueras de la ciudad, en un barrio que tenía sus mejores días décadas atrás.
El edificio era de ladrillo rojo oscuro, con ventanas estrechas y una entrada que parecía no haber sido renovada desde los años 70. Había algo opresivo en la arquitectura, como si el edificio mismo estuviera cargado de historias no contadas. Toqué el timbre del apartamento 4B. Escuché un zumbido y la puerta se abrió. Subí por las escaleras, las cuales crujían bajo mis pies, y cada paso resonaba en el silencio del edificio. No había nadie más a la vista, ningún sonido proveniente de otros apartamentos. Era como si todo el edificio estuviera vacío excepto por nosotros. Cuando llegué al cuarto piso, Sofía ya estaba esperándome en la puerta de su apartamento. Vestía un suéter gris holgado y pantalones negros, su cabello recogido en una cola de caballo. Se veía más relajada que en la oficina, pero había algo en sus ojos, una tensión subyacente que no podía ocultar. «Gracias por venir», dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar. «Perdona el desorden». Entré al apartamento y lo primero que noté fue el frío. Hacía más frío dentro que afuera, a pesar de que podía ver el radiador contra la pared. El segundo detalle que captó mi atención fue la oscuridad. Las cortinas estaban cerradas, bloqueando casi toda la luz natural, y solo había una lámpara de pie en una esquina proporcionando una iluminación tenue y amarillenta. El apartamento era pequeño, una sala de estar que se conectaba con una cocina diminuta, y lo que supuse era una puerta hacia el dormitorio. Los muebles eran escasos y de aspecto antiguo, como si hubieran venido con el apartamento. No había toques personales, ninguna fotografía en las paredes, ninguna planta, ningún objeto decorativo. Era espartano hasta el punto de ser inquietante. «¿Dónde está Sombra?», pregunté mirando alrededor esperando ver al gato del que tanto había oído hablar. «Debe estar en el dormitorio», respondió Sofía, dirigiéndose a la pequeña mesa donde estaba su laptop. «Sale cuando quiere. Es muy independiente». Me senté frente a la computadora y comencé a revisarla. Mientras trabajaba, no podía evitar sentir que estaba siendo observado. Es una sensación difícil de describir, pero era constante, como si hubiera ojos sobre mí todo el tiempo. Me giré varias veces esperando ver a alguien o algo, pero solo estaba Sofía, de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. «Entonces, ¿vives sola?», pregunté, tratando de llenar el silencio incómodo. «Sí», respondió sin voltear. «Bueno, solo Sombra y yo. ¿Y tu familia?». Hubo una pausa larga antes de que respondiera. «No tengo familia, ya no». Su voz sonaba hueca, vacía de emoción. Decidí no presionar más sobre ese tema. Continué trabajando en la laptop, encontrando varios programas extraños que no reconocía, algunos archivos corruptos y un historial de navegación que había sido borrado múltiples veces. Era como si alguien hubiera estado tratando de eliminar rastros de algo. «Tu computadora tiene algunos virus», expliqué, «y alguien ha estado borrando el historial de navegación de forma agresiva. ¿Has estado descargando cosas de sitios no seguros?». Sofía se giró finalmente. Su expresión era difícil de leer. «No que yo sepa», dijo, «pero a veces encuentro cosas abiertas en mi computadora que no recuerdo haber abierto, páginas web extrañas, documentos que no reconozco». «¿Vives con alguien más que pudiera estar usándola?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Solo Sombra», repitió, y luego se rió, pero era una risa sin humor. «Y él no sabe usar computadoras». En ese momento, escuché un sonido que me hizo congelar. Era un maullido, pero no como cualquier maullido que hubiera escuchado antes. Era grave, gutural, casi como un gruñido. Venía del dormitorio. «Debe estar despertando», dijo Sofía, y por primera vez desde que llegué, vi algo parecido a la ansiedad en su rostro. A veces, se pone de mal humor cuando se despierta. La puerta del dormitorio se abrió lentamente, aunque no había corriente de aire que pudiera haberla movido. Y entonces, lo vi. Sombra emergió de la oscuridad de la habitación, y debo admitir que mi primera impresión fue de asombro. Era un gato completamente negro, sin una sola mancha de otro color. Su pelaje era tan oscuro que parecía absorber la luz alrededor. Era grande, más grande que cualquier gato doméstico que hubiera visto, con un cuerpo musculoso y elegante. Pero lo que realmente me impactó fueron sus ojos. Eran amarillos, de un amarillo intenso y brillante como el azufre fundido, y la forma en que me miraba no era como un gato mira a un extraño. Era una mirada evaluadora,
casi humana en su intensidad. Me sentí como si estuviera siendo juzgado, pesado, analizado. Así que este es Sombra, dije, tratando de sonar casual, aunque mi corazón latía un poco más rápido de lo normal. Es impresionante. El gato se acercó lentamente, cada paso silencioso y deliberado. Se movía como un depredador, con una gracia fluida que era hermosa y aterradora al mismo tiempo. Se detuvo a pocos metros de mí, sentándose sobre sus patas traseras, su cola enroscándose alrededor de su cuerpo, sin dejar de mirarme fijamente. «Puedes intentar acariciarlo», sugirió Sofía, pero su voz sonaba insegura, como si no estuviera completamente segura de que fuera una buena idea. Extendí mi mano lentamente hacia el gato. Sombra no se movió, no hizo ningún sonido, simplemente continuó mirándome con esos ojos amarillos hipnóticos. Cuando mi mano estaba a centímetros de su cabeza, el gato finalmente reaccionó, no huyendo o mostrando afecto, sino inclinando ligeramente su cabeza, como si estuviera permitiendo que lo tocara. Su pelaje era suave, casi sedoso, pero había algo extraño en la textura. Era como tocar sombras líquidas, si eso tiene algún sentido, y estaba frío, mucho más frío de lo que debería estar el pelaje de un animal de sangre caliente. «Es muy tranquilo», comenté, retirando mi mano. «Sí», concordó Sofía, y noté que ella también miraba al gato con una expresión extraña, una mezcla de afecto y algo más, algo que parecía miedo o respeto. «Sombra es muy selectivo con las personas. El hecho de que te haya dejado tocarlo es inusual». Continué trabajando en la laptop durante la siguiente hora, limpiando los virus y optimizando el sistema. Todo ese tiempo, Sombra permaneció en el mismo lugar, sentado, mirándome sin parpadear. Era perturbador, pero traté de ignorarlo, concentrándome en mi trabajo. «Listo», anuncié finalmente. «Tu laptop debería funcionar mucho mejor ahora. También instalé un buen antivirus». «Gracias», dijo Sofía acercándose. «¿Te gustaría quedarte un rato? Puedo preparar café. No suelo tener visitas y, bueno, es agradable tener compañía que no sea solo Sombra». Acepté, en parte porque sentía curiosidad y en parte porque genuinamente me caía bien Sofía, a pesar de todas sus rarezas. Nos sentamos en el pequeño sofá de la sala, bebiendo café que estaba sorprendentemente bueno, y por primera vez, Sofía comenzó a abrirse un poco más. «¿Sabes?», comenzó mirando su taza. «No siempre fui así, tan cerrada. Antes tenía amigos, salía, tenía una vida normal». Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto compartir. «Pero las cosas cambiaron cuando conseguí a Sombra». «¿Cuánto tiempo hace que lo tienes, René?», pregunté. 7 meses, respondió. «Lo encontré una noche, o más bien, él me encontró a mí. Estaba pasando por un momento muy difícil. Acababa de perder a alguien muy cercano a mí. Estaba caminando sola por un parque tarde en la noche, llorando sin rumbo fijo, y de repente, allí estaba él, sentado en el camino frente a mí, mirándome con esos ojos amarillos. Su voz se volvió distante, como si estuviera reviviendo ese momento. Fue extraño porque no huyó cuando me acerqué. Se quedó allí, permitiéndome que lo acariciara, ronroneando. Sentí una conexión inmediata con él. Era como si entendiera mi dolor. Decidí llevármelo a casa esa noche. «¿Y desde entonces ha estado contigo?», pregunté. «Sí», asintió. Pero poco después de que llegó comencé a notar cosas extrañas. Pequeñas cosas al principio, objetos que movía del lugar sin recordar haberlo hecho, ruidos en la noche, pesadillas vívidas. Pensé que era solo el estrés, el duelo, pero luego las cosas se intensificaron. Se quedó en silencio, y yo no me atreví a interrumpir, sintiendo que estaba a punto de revelar algo importante. «¿Sabes lo que es sentir que ya no estás completamente sola en tu propia mente?», preguntó de repente, mirándome directamente. Su pregunta me tomó desprevenido. «No estoy seguro de entender», admití. «A veces siento que Sombra puede ver lo que yo veo, sentir lo que yo siento, como si hubiera una conexión entre nosotros que va más allá de la normal relación mascota-dueño». Hizo una pausa. «Sé que suena loco». «No suena loco», mentí, aunque definitivamente sonaba perturbador. «Los gatos pueden ser muy perceptivos con los estados de ánimo de sus dueños». Sofía sacudió la cabeza. «No, es más que eso. Es como si él supiera cosas que no debería saber».
como si pudiera anticipar lo que voy a hacer antes de que lo haga. Y a veces, cuando lo miro, siento que hay algo mirándome de vuelta que no es exactamente un gato. Me quedé sin saber qué decir. Miré hacia donde Sombra seguía sentado, aún observándonos con esa mirada inquebrantable. En ese momento, juraría que vi algo en esos ojos amarillos. Algo que no era reflejo de la luz, algo que parecía inteligencia, conciencia, quizás incluso malicia. «Probablemente piensas que estoy loca», dijo Sofía con una risa nerviosa. «A veces yo también lo pienso». «No pienso que estés loca», respondí, aunque no estaba completamente seguro de eso. «Solo creo que tal vez has estado bajo mucho estrés. Eso puede hacer que nuestra mente juegue trucos con nosotros». Ella asintió, pero no parecía convencida. «Quizás tengas razón. De todos modos, gracias por venir hoy y por escuchar. Hace tiempo que no hablo con alguien sobre nada realmente. Decidí que era momento de irme. La atmósfera en el apartamento se había vuelto demasiado densa, demasiado cargada con revelaciones perturbadoras. Me despedí de Sofía, quien me acompañó a la puerta. Cuando estaba a punto de salir, Sombra finalmente se movió de su posición, caminando hasta colocarse entre Sofía y yo. «Adiós, Sombra», dije, más por cortesía que por otra cosa. El gato me miró una última vez, y lo que vi en esos ojos me heló la sangre. Era odio puro, primitivo, irracional, y algo más, algo que parecía posesividad, como si estuviera marcando su territorio, dejándome claro que Sofía le pertenecía a él. Salí del apartamento rápidamente, bajando las escaleras con prisa. No fue hasta que estuve afuera, respirando el aire frío de la tarde, que me di cuenta de que estaba temblando. Había algo profundamente equivocado en ese apartamento, algo que no podía explicar con lógica o razón. Durante el viaje de regreso a casa, no pude dejar de pensar en todo lo que había visto y escuchado. Sofía claramente estaba pasando por algo, pero ¿qué exactamente? ¿Era simplemente una persona solitaria que había proyectado demasiado en su mascota? ¿O había algo más, algo genuinamente perturbador ocurriendo? Esa noche, tuve problemas para dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos amarillos mirándome desde la oscuridad, y en mis sueños inquietos, escuchaba maullidos que sonaban casi como palabras, como advertencias en un idioma que no podía entender, pero que mi subconsciente reconocía como amenazante. El lunes siguiente, cuando regresé al trabajo, Sofía no estaba. Martín nos informó que había llamado diciendo que estaba enferma. Algo en mi interior se retorció con preocupación. Le envié un mensaje de texto preguntándole si estaba bien, pero no recibí respuesta. Pasaron 2 días antes de que Sofía regresara al trabajo. Cuando lo hizo, se veía terrible. Las ojeras bajo sus ojos eran tan pronunciadas que parecían moretones. Su piel estaba aún más pálida de lo habitual, y sus manos temblaban visiblemente cuando intentaba escribir en su computadora. Durante el almuerzo, me acerqué a ella en la cocina de la oficina. «¿Estás bien?», pregunté con genuina preocupación. «Te ves agotada». Ella me miró con ojos vidriosos, como si no hubiera dormido en días. «No he podido dormir», admitió con voz ronca. «Sombra ha estado inquieto. Toda la noche camina por el apartamento, maullando. Es un sonido horrible, como si estuviera en agonía, pero cuando lo reviso parece estar perfectamente bien físicamente». «¿Has pensado en llevarlo al veterinario?», sugerí. Sofía sacudió la cabeza violentamente. No puedo. Sombra no permite que extraños lo toquen. La última vez que intenté llevarlo al veterinario, atacó al médico. Fueron necesarios 3 personas para contenerlo. «Eso es peligroso, Sofía», dije, alarmado. «Un gato así podría lastimarte». «Nunca me lastimaría», respondió con absoluta certeza. «Él me protege. Es solo que, últimamente ha estado diferente. Más agresivo con otras personas, más posesivo. Y los ruidos que hace por las noches, a veces suenan casi humanos». Me estremecí ante sus palabras. Había algo profundamente perturbador en la forma en que hablaba del gato, como si fuera algo más que un animal, como si fuera una entidad con voluntad y propósitos propios. «¿Has considerado buscar ayuda?», pregunté cuidadosamente. Quiero decir, tal vez hablar con alguien sobre todo lo que estás sintiendo. Por un momento, pensé que se ofendería, pero en cambio, solo pareció agotada. «¿Qué les diría?»,
¿Que mi gato me está volviendo loca? ¿Que siento que hay algo antinatural en él? Me encerrarían. No supe qué responder a eso. Nos quedamos en silencio durante unos momentos. El único sonido era el zumbido del refrigerador de la oficina. Gracias por preocuparte, dijo finalmente Sofía. De verdad, pero estoy bien. Solo necesito dormir un poco. Todo mejorará. Pero su voz carecía de convicción, y ambos sabíamos que estaba mintiendo. Los días siguientes fueron extraños. Sofía se volvió aún más retraída, si eso era posible. Hablaba poco, trabajaba en piloto automático, y desaparecía durante los descansos, encerrándose en el baño. En varias ocasiones, la escuché hablando por teléfono en voz baja, aunque cuando le pregunté después, negó haber hecho llamadas. Era evidente que algo estaba mal, muy mal, pero no sabía cómo ayudar. Me sentía impotente, observando a alguien desmoronarse lentamente sin poder hacer nada al respecto. Una tarde, mientras trabajaba tarde en la oficina, solo Sofía y yo quedábamos en el piso. Ella estaba en su escritorio, pero no estaba trabajando. Simplemente miraba fijamente la pantalla de su computadora, sus dedos inmóviles sobre el teclado. Me acerqué silenciosamente. «Sofía», dije suavemente, pero ella no reaccionó. «¿Sofía?», repetí, esta vez tocando su hombro. Ella saltó como si la hubiera quemado, girándose bruscamente hacia mí con los ojos muy abiertos, llenos de miedo. Por un segundo, no pareció reconocerme. Luego, gradualmente, el reconocimiento volvió a sus ojos. «Lo siento», jadeó. No sé dónde estaba mi mente. «¿Quieres que te lleve a casa?», ofrecí. «No te ves bien». Ella negó con la cabeza. «No, tengo que terminar esto». Y además, se detuvo, mordiendo su labio inferior. «¿Además qué?», la animé a continuar. «A veces no quiero ir a casa», admitió en voz baja. «A veces tengo miedo de lo que encontraré allí». Sus palabras me helaron. «¿Miedo de sombra?», pregunté incrédulo. «No», respondió rápidamente. «No de él exactamente. Es solo que a veces siento que el apartamento está lleno de algo más. Algo que no puedo ver pero que puedo sentir. Como si Sombra hubiera traído algo consigo. O como si él mismo fuera algo más de lo que parece». Quise decirle que estaba siendo irracional, que los gatos son solo gatos, que no hay nada sobrenatural en el mundo. Pero después de haber estado en su apartamento, después de haber visto esos ojos amarillos y sentido esa atmósfera opresiva, no podía mentirle ni mentirme a mí mismo. «¿Qué pasaría si te deshicieras de él?», sugerí cautelosamente. «Si lo das en adopción o...». «No puedo», me interrumpió con voz firme. «Él no se iría, y aunque pudiera, no sé si yo quiero que se vaya. A pesar de todo, él es todo lo que tengo. Él me necesita, y yo lo necesito a él». Había desesperación en su voz, pero también resignación, como si hubiera aceptado un destino que no podía cambiar. Esa noche, cuando finalmente nos fuimos de la oficina, insistí en acompañarla hasta su apartamento. Había algo en su estado que me preocupaba profundamente, y no me sentía bien dejándola sola. Ella protestó débilmente, pero finalmente aceptó. El viaje en metro fue silencioso. Sofía miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos, mientras yo intentaba procesar todo lo que me había dicho. Cuando llegamos a su edificio, la oscuridad ya había caído completamente. Las farolas de la calle parpadeaban de forma irregular, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de ladrillo rojo. Subimos las escaleras en silencio. Cuando llegamos a su puerta, Sofía sacó sus llaves con manos temblorosas. Pero antes de que pudiera abrir, ambos escuchamos un sonido desde el interior del apartamento. Era un maullido, pero distorsionado, más largo y grave de lo normal, casi como un lamento humano. «Está enojado», susurró Sofía, su rostro perdiendo aún más color. «Sabe que no estoy sola. Es solo un gato, Sofía», dije, aunque mi propia voz sonaba poco convincente. Ella abrió la puerta lentamente. El apartamento estaba completamente oscuro, más oscuro de lo que debería estar incluso con las luces apagadas. Era como si la oscuridad misma fuera más densa allí dentro. Sofía encendió la luz, y lo que vi me dejó sin aliento. El apartamento estaba destrozado. Los cojines del sofá estaban rasgados, con el relleno esparcido por todo el suelo. Los libros que había en una pequeña estantería estaban tirados por todas partes. Las cortinas colgaban medio arrancadas de sus rieles, y en medio de todo ese caos,
Sentado perfectamente inmóvil en el centro de la sala, estaba Sombra. El gato nos miraba con sus ojos amarillos brillantes, y juro que había algo parecido a satisfacción en esa mirada. No se movió, no hizo sonido alguno, simplemente nos observaba. ¿Qué pasó aquí?, pregunté atónito. Él hace esto cuando se enoja, respondió Sofía con voz apagada, como si esto fuera algo normal, cuando siente que lo estoy descuidando o cuando hay alguien más que acapara mi atención. Sofía, esto no es normal, dije firmemente. Ningún gato hace esto. Necesitas ayuda profesional, tal vez un conductista animal o... ¿No lo entiendes?, exclamó ella de repente, girándose hacia mí con lágrimas en los ojos. No es solo un gato, hay algo en él, algo que no puedo explicar pero que sé que es real. He intentado investigar, buscar respuestas, pero todo lo que encuentro suena a locura o superstición. En ese momento, Sombra se levantó y comenzó a caminar hacia nosotros. Su movimiento era fluido, pero había algo antinatural en él, como si no estuviera caminando sobre el suelo sino flotando apenas sobre él. Se detuvo frente a Sofía y se frotó contra sus piernas, ronroneando. Pero ese ronroneo sonaba equivocado, como un motor desafinado, como estática. «Tengo que quedarme con él», dijo Sofía, agachándose para acariciar al gato. «No tengo opción. Siempre hay opciones», insistí. «Podemos buscar ayuda juntos. Hay refugios, organizaciones». «No», gritó Sofía, y Sombra sisó fuertemente, sus ojos fijos en mí con odio palpable. «No puedes entenderlo. La última persona que intentó separarme de él, ella». Se detuvo abruptamente, cubriéndose la boca con la mano. «¿Ella qué?», pregunté sintiendo un escalofrío recorrer mi columna. Sofía negó con la cabeza, lágrimas rodando por sus mejillas. «Nada, olvídalo. Por favor, vete. No debí dejarte venir. No quería dejarla así, pero era obvio que mi presencia estaba empeorando las cosas». Sombra me miraba con una intensidad que me hacía sentir físicamente incómodo, como si su mirada pudiera atravesarme. «Llámame si necesitas algo», dije, retrocediendo hacia la puerta. «Cualquier cosa, Sofía, en cualquier momento». Ella asintió débilmente, sin dejar de acariciar al gato. Salí del apartamento con el corazón acelerado, y no fue hasta que estuve en la calle que me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Esa noche no pude dormir. No podía dejar de pensar en Sofía, en ese apartamento destrozado, en la forma en que ese gato la miraba como si fuera su posesión. Decidí que al día siguiente investigaría por mi cuenta. Algo estaba mal, muy mal, y necesitaba entender qué. Al día siguiente, Sofía no fue a trabajar. Martín recibió otro mensaje diciendo que estaba enferma. Le envié varios mensajes de texto durante el día, pero no obtuve respuesta. Mi preocupación creció con cada hora que pasaba. Durante mi hora de almuerzo, decidí hacer algo que tal vez era invasivo, pero sentí que era necesario. Busqué en redes sociales información sobre Sofía. Fue sorprendentemente difícil encontrar algo. Su perfil era escaso, sin fotos recientes, sin publicaciones, pero logré encontrar algunos posts antiguos, de hace más de un año. En esas fotos, Sofía era una persona completamente diferente. Sonreía ampliamente. Estaba rodeada de amigos, había color en sus mejillas. Pero lo que más me llamó la atención fue una foto particular de hace aproximadamente 9 meses. En ella, Sofía aparecía con otra chica, ambas abrazadas, sonriendo a la cámara. El pie de foto decía: «Mi hermana y mejor amiga. Te amo, Laura». Sentí un vacío en el estómago. Sofía había mencionado haber perdido a alguien cercano. ¿Sería esta Laura? Busqué el nombre completo de la hermana y lo que encontré me heló la sangre. Laura había muerto hace 7 meses en circunstancias extrañas. Según los artículos de noticias locales que encontré, fue encontrada en su apartamento con múltiples laceraciones, como si hubiera sido atacada por un animal. La investigación había concluido que probablemente fue atacada por gatos callejeros, que de alguna manera entraron a su apartamento, aunque varios detalles del caso permanecían sin explicación. 7 meses. Sofía había dicho que tenía a Sombra desde hace 7 meses, que lo encontró la noche en que estaba llorando por haber perdido a alguien. Las fechas coincidían perfectamente. Con manos temblorosas, continué investigando. Encontré el obituario de Laura, que mencionaba que dejaba atrás a su hermana menor,
Sofía Martínez. También encontré algunos artículos sobre el caso que mencionaban que Sofía fue quien encontró el cuerpo de su hermana, pero lo que realmente me perturbó fue un detalle mencionado en uno de los artículos. En la escena del crimen, los investigadores encontraron huellas de patas de un animal grande, posiblemente un gato, pero de un tamaño inusual. Las huellas llevaban desde el cuerpo hacia una ventana abierta en el tercer piso. No encontraron al animal responsable. Mi mente trabajaba frenéticamente, conectando puntos que no quería conectar. ¿Era posible? ¿Podría Sombra haber estado involucrado en la muerte de Laura? ¿Y si Sofía lo sabía o sospechaba? Necesitaba hablar con ella, pero no contestaba mis llamadas ni mensajes. Después del trabajo, decidí ir a su apartamento sin avisar. Sabía que era arriesgado, pero mi preocupación superaba cualquier consideración sobre límites personales. Cuando llegué al edificio, noté que había una ambulancia estacionada afuera. Mi corazón se aceleró. Corrí hacia el interior y subí las escaleras de 2 en 2. En el cuarto piso, había varios vecinos en el pasillo, murmurando entre ellos. La puerta del apartamento 4B estaba abierta y pude ver a paramédicos dentro. Me abrí paso entre la pequeña multitud. ¿Qué pasó?, pregunté a una mujer mayor que estaba cerca de la puerta. La chica del 4B respondió con voz temblorosa. Su vecino la escuchó gritar esta tarde. Cuando la policía entró, la encontraron inconsciente. Dicen que fue atacada por su propio gato. Sentí que el mundo se inclinaba. Intenté entrar al apartamento, pero un oficial de policía me detuvo. «No puede pasar, señor», dijo firmemente. «Soy su amigo», insistí. «¿Está bien? ¿Está viva?». El oficial me evaluó por un momento antes de responder. «Está viva, pero en shock. La están llevando al hospital ahora. Tiene múltiples laceraciones, pero ninguna parece ser mortal». «¿Y el gato?», pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. «Escapó», respondió el oficial. «Cuando entramos, la ventana estaba abierta. Sea lo que sea ese animal, ya no está aquí». En ese momento, sacaron a Sofía en una camilla. Estaba consciente, pero con la mirada perdida, murmurando algo incoherente. Tenía vendajes en los brazos y el cuello, y su rostro estaba manchado con lágrimas y sangre. Cuando la camilla pasó junto a mí, nuestros ojos se encontraron por un breve momento. «No se fue», susurró con voz ronca. «Nunca se irá. Él siempre regresa». Antes de que pudiera responder, los paramédicos la sacaron del edificio. Me quedé allí, aturdido, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El oficial me pidió que diera mi declaración, explicando mi relación con Sofía. Les conté que éramos colegas de trabajo, que había estado preocupado por ella, pero omití mis sospechas sobre la naturaleza del gato. Sabía que sonarían como locuras. Después de dar mi declaración, me permitieron entrar brevemente al apartamento para ver si había algo de Sofía que pudiera llevarle al hospital. Lo que vi dentro me dejó sin palabras. El apartamento estaba peor que la última vez. Había sangre en las paredes, en el suelo, en los muebles. Los arañazos cubrían casi todas las superficies, algunos tan profundos que habían atravesado el papel tapiz hasta la madera. Pero lo más perturbador eran los patrones. Los arañazos no eran aleatorios, formaban algo, símbolos o letras que no podía descifrar completamente. En el dormitorio, encontré el diario de Sofía en el suelo, abierto en una página reciente. Con permiso del oficial, lo recogí y leí la última entrada, fechada esa misma mañana. «Ya no puedo más. Sombra se está volviendo más agresivo cada día. Anoche lo vi de pie sobre sus patas traseras, mirándome desde el pasillo. No era una postura de gato, era humana, y sus ojos. Había algo mirándome desde esos ojos que definitivamente no era un gato. He estado investigando y encontré historias similares. Gatos negros que parecen más de lo que son, familias destruidas, muertes inexplicables. Todas las historias terminan igual. El gato desaparece justo antes del desenlace fatal, solo para aparecer con otra persona vulnerable. Creo que sé que es Sombra, o al menos tengo una teoría, pero ya es demasiado tarde para mí. Está conectado a mí de alguna manera. Puedo sentirlo en mi mente, sus pensamientos mezclándose con los míos. Me está consumiendo lentamente. Laura intentó advertirme. La noche antes de morir, me llamó llorando, diciendo que había visto un gato negro en su ventana, el mismo gato que me había visto acariciar semanas antes.
Dijo que el gato la miraba con odio, como si ella fuera un obstáculo. No le creí. Pensé que estaba siendo dramática. Al día siguiente, la encontré muerta. Y esa noche, Sombra apareció frente a mí en el parque, como si me hubiera estado esperando. En ese momento, desesperada por el dolor, lo acogí. Ahora sé que fue un error. Él no eligió venir conmigo. Yo fui elegida. Si alguien lee esto, por favor, tengan cuidado con los gatos negros que aparecen de la nada. No todos son lo que parecen. Algunos son puertas a algo mucho más oscuro. Y una vez que esa puerta se abre, no hay forma de cerrarla. La entrada terminaba abruptamente. Cerré el diario con manos temblorosas y lo guardé para llevárselo a Sofía al hospital. Antes de irme, eché un último vistazo al apartamento. Fue entonces cuando lo vi, en la ventana abierta, apenas visible en la creciente oscuridad del atardecer, había una silueta negra. Era Sombra, sentado en el alféizar exterior, mirando hacia el interior del apartamento. Nuestros ojos se encontraron, y sentí un terror primitivo apoderarse de mí. No era miedo de ser atacado físicamente, era algo mucho peor. Era el miedo de ser visto verdaderamente, de ser conocido hasta lo más profundo de tu ser por algo que no debería existir. En esos ojos amarillos vi inteligencia antigua, malevolencia pura y algo más, reconocimiento. Me estaba estudiando, evaluando, decidiendo. Luego, tan silenciosamente como había aparecido, Sombra se dio la vuelta y desapareció en la noche. Pero supe, con una certeza que me llenó de pavor, que esto no había terminado. Fui directamente al hospital donde habían llevado a Sofía. Después de explicar que era su colega y que tenía sus pertenencias, me permitieron verla brevemente. Estaba en una habitación privada, conectada a varios monitores, con vendajes cubriendo gran parte de sus brazos y cuello. Cuando entré, abrió los ojos lentamente. Parecía exhausta, pero había algo diferente en su mirada, claridad, como si una niebla se hubiera levantado. «¿Viniste?», dijo con voz débil. «Por supuesto que vine», respondí, acercándome a su cama. «¿Qué pasó, Sofía?». Ella cerró los ojos por un momento, lágrimas escapando de las comisuras. Intenté resistirme. Por primera vez desde que lo conocí, intenté negarle algo. Le dije que no podía seguir así, que necesitaba ayuda, que tal vez debía irme. Y él me atacó. El oficial dijo que escapó, le informé. Sofía abrió los ojos, ahora llenos de miedo. No escapó, se fue porque logró lo que quería. Me castigó por mi desobediencia. Y ahora buscará a alguien más. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Sombra no es solo un gato, explicó, su voz apenas un susurro. Es algo más, algo antiguo. Se alimenta de soledad, de dolor, de vulnerabilidad. Aparece ante personas que están en su punto más bajo, ofrece consuelo, y luego lentamente las consume. Mi hermana Laura descubrió algo sobre él, intentó advertirme, y por eso murió. Leí tu diario, admití. Encontré las entradas sobre Laura. Sofía asintió débilmente. Entonces ya sabes, Sombra fue responsable de su muerte, y yo fui tan estúpida, tan desesperadamente sola después de perderla, que cuando él apareció, lo recibí con los brazos abiertos. Fue como si supiera exactamente cuándo encontrarme, cuándo estaría más vulnerable. ¿Por qué no fuiste a la policía? ¿Por qué no contaste tus sospechas?, pregunté. ¿Y decirles que mi hermana fue asesinada por un gato demoníaco?, respondió con una risa amarga. Me habrían internado. Además, para cuando me di cuenta de la verdad, ya era demasiado tarde. Él ya estaba dentro de mi cabeza. Podía sentir sus pensamientos, su voluntad. Era como estar bajo el agua, viendo el mundo desde abajo de la superficie, incapaz de alcanzar el aire. Pero ahora estás libre, dije, queriendo creer que era verdad. Sofía negó con la cabeza lentamente. No estoy libre. Él puede regresar cuando quiera. Pero ahora que me he resistido, que he llamado la atención, es probable que busque a alguien nuevo, alguien más vulnerable, más fácil de manipular. Me miró directamente a los ojos. Tienes que tener cuidado. Él te vio, te evaluó. Y si decides investigar más, si intentas detenerlo, podrías convertirte en su próximo objetivo. Sus palabras me helaron, pero también encendieron algo dentro de mí. Determinación. ¿Cómo se detiene algo así?, pregunté. No lo sé, admitió Sofía.
He buscado en todas partes: folclore, ocultismo, leyendas urbanas. Hay historias sobre entidades que toman forma animal, que se alimentan de energía humana, pero ninguna ofrece soluciones claras. Algunos textos hablan de romper el vínculo emocional, otros de rituales de destierro, pero todo requiere que la persona vinculada participe activamente, y cuando estás bajo su influencia, no quieres liberarte. Esa es su mayor trampa. Nos quedamos en silencio durante unos momentos. Finalmente, Sofía habló de nuevo. Hay una cosa que encontré, un libro viejo que mencionaba algo llamado El Custodio de Sombras. Decía que estas entidades buscan personas que han sufrido pérdidas traumáticas, porque sus barreras emocionales están debilitadas. Se adhieren a ellas, alimentándose de su energía vital, mientras aíslan a la víctima del resto del mundo. ¿Y cómo se rompe esa conexión?, pregunté. El libro decía que la entidad debe ser confrontada en el momento de máxima debilidad, cuando está buscando un nuevo huésped. En ese momento, antes de que establezca un nuevo vínculo, es vulnerable, pero también es cuando es más peligrosa. Sofía me agarró la mano con sorprendente fuerza. Prométeme que no intentarás enfrentarlo solo. Es más peligroso de lo que puedes imaginar. No pude prometerle eso, porque ya sabía que no podía simplemente dejar que esto continuara. ¿Cuántas personas más como Sofía, como Laura, habían sufrido y muerto por esta cosa? ¿Cuántas más sufrirían si nadie hacía nada? ¿Dónde está ese libro?, pregunté. Sofía dudó, pero finalmente respondió: en mi apartamento. Está escondido en una caja debajo de mi cama. Es un libro viejo con cubierta de cuero negro. Por favor, ten cuidado con él. Y más importante aún, ten cuidado con Sombra. Después de asegurarle que la visitaría pronto, salí del hospital con un propósito claro. Necesitaba encontrar ese libro, entender mejor a qué nos enfrentábamos y, de alguna manera, encontrar una forma de detener a Sombra antes de que encontrara su próxima víctima. Los siguientes días fueron una mezcla de investigación febril y paranoia creciente. Conseguí permiso de la policía para entrar al apartamento de Sofía y recuperar algunas de sus pertenencias. Aproveché la oportunidad para buscar el libro que había mencionado. Lo encontré exactamente donde dijo que estaría, en una caja de madera debajo de su cama. El libro era antiguo, con páginas amarillentas y una cubierta de cuero negro desgastado. No tenía título en la portada, solo un símbolo grabado que parecía ser un círculo con lo que podría interpretarse como una silueta felina en el centro. Lo llevé a mi apartamento y pasé esa noche leyéndolo. Estaba escrito en varios idiomas, algunos de los cuales tuve que traducir usando aplicaciones en mi teléfono. Lo que leí me perturbó profundamente. El libro era una especie de compendio sobre entidades parasitarias que toman forma animal. Hablaba de criaturas que existían en los márgenes de nuestra realidad, alimentándose de emociones humanas, especialmente del dolor y la soledad. Los gatos negros eran una de las formas preferidas porque históricamente han sido tanto venerados como temidos, existiendo en un espacio liminal entre la superstición y la realidad. Una sección en particular captó mi atención. Hablaba sobre cómo estas entidades eligen a sus víctimas. El custodio no caza indiscriminadamente. Busca a aquellos cuyas almas han sido fracturadas por la pérdida, cuyas mentes están nubladas por el duelo. En esos momentos de máxima vulnerabilidad, cuando las barreras entre lo consciente y lo inconsciente están debilitadas, el custodio puede deslizarse dentro, estableciendo un vínculo que se fortalece con cada día que pasa. Otra sección describía los síntomas de estar vinculado a un custodio: aislamiento social progresivo, pesadillas recurrentes, sensación de ser observado constantemente, lapsos de memoria y la incapacidad de permanecer separado del animal por periodos prolongados. Todos estos síntomas coincidían perfectamente con lo que había observado en Sofía, pero lo más importante era la sección sobre cómo romper el vínculo. El libro indicaba que había una ventana de oportunidad cuando el custodio estaba entre huéspedes, cuando había abandonado a uno, pero aún no se había vinculado completamente con el siguiente. En ese momento, podía ser confrontado y, potencialmente, destruido. El proceso no era simple. Requería crear una trampa usando símbolos específicos y, lo más importante, requería que alguien se ofreciera voluntariamente como cebo. La persona debía estar genuinamente vulnerable,
genuinamente abierta a la conexión emocional que el custodio ofrecía, pero al mismo tiempo debía mantener su voluntad intacta, lista para rechazar la entidad en el momento crítico. Era peligroso, potencialmente mortal, pero era la única manera. Pasé los siguientes días preparándome. Investigué los símbolos mencionados en el libro. Practiqué meditaciones para fortalecer mi voluntad mental y visité a Sofía regularmente en el hospital, quien me proporcionó más detalles sobre su experiencia con sombra. Cuando se está vinculando contigo, sientes una presencia en tu mente, me explicó durante una de mis visitas. Es sutil al principio, como una voz en el fondo de tus pensamientos. Te dice cosas que quieres escuchar, que no estás solo, que eres especial, que Él te protegerá. Es seductor, especialmente cuando estás en un lugar oscuro emocionalmente. ¿Y cómo se siente físicamente?, pregunté, tomando notas mentales. Frío, respondió sin dudar. No importa cuántas mantas uses, siempre tienes frío. Y hay una presión constante, como si algo estuviera sentado sobre tu pecho, incluso cuando sombra no está físicamente cerca. Es como llevar un peso invisible que se hace más pesado cada día. Sofía, dije cuidadosamente, estoy pensando en intentar detenerlo, usar el método que describe el libro. Su rostro palideció inmediatamente. No, dijo con firmeza, es demasiado peligroso. ¿Has visto lo que puede hacer? Mató a mi hermana, me dejó así a mí. No puedes. No puedo dejar que esto continúe. La interrumpí. ¿Cuántas personas más sufrirán si no hago nada? Además, según el libro, ahora es el mejor momento. Está buscando un nuevo huésped, lo que significa que está vulnerable. También significa que está cazando, contrarrestó Sofía. Y no sabemos quién es su próximo objetivo. Podría ser cualquiera. Tenía razón, por supuesto, pero había una pieza de información que aún no le había compartido. Durante los últimos días, había comenzado a sentir que estaba siendo observado. Nada concreto, solo esa sensación persistente de ojos sobre mí. Y la noche anterior, había visto algo desde mi ventana, una silueta negra en el techo del edificio de enfrente, apenas visible contra el cielo nocturno. Sombra me estaba evaluando, y si tenía razón, pronto intentaría acercarse, lo cual significaba que la oportunidad de detenerlo podría presentarse más pronto de lo esperado. Necesito saber algo, le dije a Sofía. Cuando Sombra se acerca por primera vez, cuando intenta establecer el vínculo inicial, ¿hay algo específico que hace? ¿Algún patrón? Sofía pensó por un momento. Aparece en momentos específicos, momentos de quietud cuando estás solo con tus pensamientos. Para mí fue en el parque, tarde en la noche. He leído sobre otros casos. Siempre es en lugares tranquilos, a menudo al anochecer o durante la noche, y siempre te hace sentir que el encuentro es fortuito, accidental, pero no lo es. Es totalmente calculado. ¿Y qué pasa cuando lo acaricias por primera vez? Sientes una conexión inmediata, recordó Sofía, su voz volviéndose distante. Es como si todos tus problemas se aligeraran por un momento, como si alguien finalmente entendiera tu dolor. Esa es la trampa. Ese primer momento de alivio es tan poderoso que quieres más, y cada vez que interactúas con él, el vínculo se fortalece. Pero hay un momento antes de que el vínculo sea permanente. Presioné. ¿Un punto de no retorno? Sí, asintió. Según mi experiencia y lo que he leído, el vínculo se solidifica completamente después de aproximadamente una semana de contacto regular. Antes de eso, todavía es posible rechazarlo, aunque es difícil porque ya estás bajo su influencia. Después de una semana, estás completamente atrapado. Esta información era crucial. Significaba que si Sombra me elegía como su próximo objetivo, tendría una ventana de aproximadamente una semana para ejecutar el ritual del libro antes de quedar completamente atrapado. Era un plan arriesgado, pero era el único que teníamos. Durante los siguientes días, preparé mi apartamento según las instrucciones del libro. Dibujé símbolos específicos en lugares estratégicos, ocultos pero presentes. Coloqué hierbas que supuestamente podían debilitar a entidades parasitarias en bolsitas escondidas alrededor del apartamento. Y más importante, me preparé mentalmente para lo que vendría. También tomé precauciones prácticas. Le dejé a un amigo de confianza una carta explicando todo lo que había descubierto.
con instrucciones de abrirla solo si algo me sucedía. Documenté todo en un archivo digital cifrado. Si fallaba, al menos quedaría registro de lo que había intentado hacer. Fue en una noche de viernes, 3 semanas después del ataque a Sofía, cuando finalmente sucedió. Había estado trabajando tarde en mi apartamento, diseñando un proyecto. Era alrededor de las 11 de la noche cuando sentí que algo había cambiado. El aire se sentía más denso, más frío. El silencio de mi apartamento, que normalmente era cómodo, de repente parecía opresivo. Me levanté y caminé hacia la ventana. La calle abajo estaba vacía, iluminada por farolas que proyectaban sombras alargadas. Estaba a punto de alejarme cuando lo vi. Sombra estaba sentado en el alféizar de mi ventana, del lado de afuera, mirándome directamente. A pesar de que estaba en un 5º piso, allí estaba, como si las leyes de la física no aplicaran a él. Sus ojos amarillos brillaban con una luz propia, penetrantes e inteligentes. Mi corazón se aceleró, pero me obligué a mantener la calma. Esto era lo que había estado esperando. Lentamente abrí la ventana. El aire frío de la noche entró de golpe, pero Sombra no se movió. Simplemente continuó mirándome, evaluándome. Fue un momento de pura tensión, 2 voluntades evaluándose mutuamente. Entonces, con un movimiento fluido, Sombra saltó al interior de mi apartamento, aterrizó silenciosamente en el suelo y comenzó a caminar por la habitación, explorando, olisqueando, reclamando el espacio como suyo. Su presencia llenaba el apartamento de una manera que desafiaba la lógica. Era solo un gato de tamaño mediano, pero de alguna manera parecía ocupar todo el espacio, hacer que todo lo demás pareciera pequeño e insignificante. «Así que eres Sombra», dije, tratando de mantener mi voz estable. «He oído mucho sobre ti». El gato se detuvo y me miró, y entonces sucedió algo que nunca olvidaré. Sentí algo en mi mente, no exactamente palabras, pero definitivamente comunicación. Era como si una presencia extraña estuviera presionando contra mi conciencia, probando mis defensas mentales. Las imágenes comenzaron a fluir. Vi a Sofía, sola y llorando en el parque. Vi a Laura, sus últimos momentos de terror. Vi a otras personas, nombres y rostros que no conocía, todas ellas conectadas por hilos invisibles a esta criatura. Y entonces sentí la oferta, no en palabras, pero de manera inequívoca clara. Soledad compartida, comprensión absoluta, un fin al dolor que había estado cargando sin siquiera darme cuenta. La promesa de nunca estar verdaderamente solo otra vez. Era tentador. Dios, era tan tentador. En ese momento entendí perfectamente por qué Sofía había sido incapaz de resistirse, por qué tantos otros habían caído en la trampa. La oferta no era solo compañía, era la promesa de un alivio de todas las cargas emocionales que llevamos como seres humanos. Pero también recordé las palabras de Sofía, las advertencias del libro, y sobre todo, recordé lo que esta criatura había hecho, las vidas que había destruido, las personas que había consumido lentamente desde adentro. «No», dije en voz alta, y la palabra resonó en el apartamento como un disparo. Sombra se tensó, sus ojos amarillos brillando con una intensidad renovada. La presencia en mi mente se volvió más insistente, más agresiva. Las imágenes cambiaron. Ahora veía mis propios miedos, mis propias inseguridades, momentos de mi vida en los que me había sentido completamente solo, completamente inadecuado. Recuerdos que había enterrado profundamente resurgieron con una claridad dolorosa. Era un ataque psicológico, diseñado para debilitar mi resolución, para hacerme vulnerable. Pero yo estaba preparado. Había pasado semanas fortaleciendo mi mente, practicando técnicas de meditación, construyendo defensas mentales. «Ya sé lo que eres», continué, mi voz ganando fuerza. «Eres un parásito. Te alimentas del dolor ajeno, de la soledad, del duelo, pero no me alimentarás a mí». El gato emitió un sonido que no era exactamente un maullido. Era más grave, más primitivo, casi como un rugido ahogado. Comenzó a crecer, o al menos, así lo percibía. Su silueta parecía expandirse, volverse más oscura, más densa, como si estuviera absorbiendo la luz misma del apartamento. Era hora de actuar. Rápidamente, saqué de mi bolsillo un pequeño frasco con agua bendita mezclada con sal y hierbas específicas.
mencionadas en el libro. Lo arrojé en dirección a Sombra. El líquido tocó su pelaje y el gato retrocedió con un siseo agudo, casi humano en su intensidad. Humo comenzó a elevarse de donde el líquido había hecho contacto, y por primera vez vi miedo en esos ojos amarillos. Pero no era suficiente. El libro había sido claro: para destruir verdaderamente a un custodio de sombras, debía ser atrapado dentro de un círculo de contención y luego confrontado con la voluntad combinada de todas sus víctimas sobrevivientes. «Sofía, ahora», grité hacia mi teléfono, que había dejado con una videollamada abierta en la mesa. Desde el hospital, a pesar de sus heridas, Sofía comenzó a recitar las palabras que habíamos practicado, las palabras del ritual antiguo que el libro describía. Su voz era débil pero determinada, llena de años de dolor y ira reprimida. Al mismo tiempo, comencé a revelar los símbolos que había dibujado en el apartamento. Arranqué las alfombras que los cubrían, moví los muebles que los ocultaban. Los símbolos comenzaron a brillar con una luz tenue, formando un patrón geométrico perfecto, con Sombra en el centro. El gato se dio cuenta demasiado tarde de lo que estaba sucediendo. Intentó correr hacia la ventana, pero una barrera invisible lo detuvo. Los símbolos habían creado una jaula, una prisión temporal para entidades como él. Sombra se volvió frenético, arañaba el aire invisible, maullaba con una voz que alternaba entre felina y algo mucho más oscuro. El apartamento comenzó a temblar, los objetos caían de los estantes, las luces parpadeaban violentamente. «¡Continúa!», le grité a Sofía, mientras yo también comenzaba a recitar mi parte del ritual. Las palabras eran antiguas, en un idioma que no reconocía completamente pero que el libro había transcrito fonéticamente. Mientras las pronunciaba, sentía como si algo se estuviera desgarrando, no solo en el apartamento sino dentro de mi propia mente. La presencia de Sombra, que había comenzado a arraigarse en mi conciencia, estaba siendo expulsada forzosamente. El dolor era intenso, como si me estuvieran arrancando algo vital. Sangre comenzó a gotear de mi nariz. Mi visión se volvió borrosa, pero no podía detenerme. Si paraba ahora, todo habría sido en vano. Sombra comenzó a cambiar. Su forma se volvió inestable, oscilando entre la de un gato y algo más, algo que no debería existir en nuestro plano de realidad. Vi tentáculos de Sombra extendiéndose desde su cuerpo, múltiples ojos amarillos abriéndose en su pelaje, dientes que eran demasiado largos, demasiado afilados, demasiado numerosos. Esta era su verdadera forma, o al menos, la más cercana que podía manifestarse en nuestra realidad. «Por todas las vidas que has robado», gritó Sofía desde el teléfono, su voz quebrándose por la emoción. «Por mi hermana Laura, por todas las personas que has consumido, te destierra de este mundo». El ritual alcanzó su clímax. Los símbolos en el apartamento brillaron con una luz cegadora, tan intensa que tuve que cerrar los ojos. Escuché un sonido, como si 1000 voces gritaran al unísono, un coro de agonía y furia que perforaba mi mente. Y entonces, súbitamente, todo cesó. Cuando abrí los ojos, el apartamento estaba en silencio. Los símbolos se habían desvanecido, dejando solo marcas quemadas en el suelo. La ventana estaba abierta, las cortinas ondeando con la brisa nocturna, y en el centro del círculo donde había estado Sombra, no había nada más que cenizas negras. Me dejé caer al suelo, exhausto, sangrando pero vivo. En mi teléfono podía escuchar a Sofía sollozando, pero eran lágrimas de alivio. «¿Se fue?», preguntó con voz temblorosa. «Se fue», confirmé, aunque mi voz apenas era un susurro. Los días siguientes fueron una mezcla de recuperación y confirmación. Sofía comenzó a mejorar notablemente una vez que Sombra fue destruido. El vínculo que la había estado drenando se había roto, y con él, la influencia tóxica que había nublado su mente durante meses. Las pesadillas cesaron, su apetito regresó, y lentamente comenzó a aparecer la persona que había sido en esas fotos antiguas que encontré en redes sociales. Investigué más sobre casos similares, contactando a personas que habían compartido historias online sobre encuentros con gatos negros inusuales. Encontré a 3 personas que habían tenido experiencias similares a las de Sofía. Todas reportaron que, aproximadamente al mismo tiempo que realizamos el ritual, sus gatos simplemente desaparecieron, dejándolos aturdidos pero libres. Resultó que Sombra no era único.
o al menos, la entidad que llamábamos sombra había estado operando en múltiples lugares simultáneamente, manifestándose como diferentes gatos negros, cazando a múltiples víctimas a la vez. Nuestra destrucción de su manifestación principal había debilitado o destruido todas sus otras formas, pero también aprendí algo perturbador. Estas entidades no son completamente destruibles. Son antiguas, tal vez tan antiguas como la humanidad misma. Son como parásitos que han evolucionado junto a nosotros, alimentándose de nuestras emociones más oscuras. Podíamos destruir una manifestación, pero la entidad misma continuaría existiendo en algún lugar del plano liminal entre nuestra realidad y lo que sea que exista más allá, lo que significaba que podría regresar, tal vez no como sombra, tal vez no en forma de gato negro, pero regresaría. Siempre lo hacen. Sofía fue dada de alta del hospital 2 semanas después del ritual. Su recuperación física fue notable, pero las cicatrices emocionales tardarían más en sanar. Comenzó terapia, algo que había estado evitando durante meses. Lentamente, empezó a reconstruir su vida, a reconectarse con viejos amigos, a volver a ser social. En el trabajo, explicamos su ausencia como un problema médico que requirió hospitalización. Nadie hizo demasiadas preguntas. La gente rara vez lo hace cuando se trata de asuntos médicos. Un mes después de todo, Sofía y yo nos encontramos en un café. La primera vez que la veía fuera del trabajo o del hospital, desde aquella noche horrible en mi apartamento. «Gracias», dijo simplemente, sus manos envueltas alrededor de una taza de té caliente. «Salvaste mi vida, y probablemente las vidas de muchos otros. Solo hice lo que tenía que hacerse», respondí. «Nadie debería pasar por lo que tú pasaste. He estado pensando en Laura». Continuó mirando su taza, en cómo murió sola, aterrorizada, sin que nadie le creyera sobre lo que estaba viendo. «No quiero que eso le pase a nadie más». «¿Qué propones?», pregunté, aunque creía saber la respuesta. «Quiero crear una red», explicó, sus ojos mostrando una determinación que no había visto antes. Un grupo de personas que hayan tenido encuentros con estas entidades, o que investiguen lo paranormal. Un lugar donde la gente pueda reportar experiencias sin miedo a ser ridiculizados. Y si es necesario, un grupo que pueda intervenir, como tú hiciste por mí. Era ambicioso, tal vez incluso peligroso, pero también era necesario. Si estas entidades existían, y ahora sabíamos con certeza que existían, entonces necesitábamos estar preparados para enfrentarlas. «Cuenta conmigo», le dije. Así comenzamos algo nuevo. En secreto, manteniéndolo separado de nuestras vidas normales, creamos un sitio web encriptado donde personas podían compartir sus experiencias. Establecimos criterios para distinguir entre problemas de salud mental genuinos y encuentros paranormales reales. No queríamos ser irresponsables, pero tampoco queríamos ignorar casos legítimos. Con el tiempo, reunimos un pequeño grupo de personas. Un profesor de folclore que había estudiado entidades parasitarias durante décadas, una medium que podía sentir presencias sobrenaturales, un investigador paranormal con años de experiencia, y otros que habían sobrevivido sus propios encuentros con lo inexplicable. No era un trabajo oficial, no teníamos respaldo institucional, y la mayoría de las personas pensaría que estábamos locos si supieran lo que hacíamos. Pero ayudábamos, lentamente, discretamente. Ayudábamos a personas que de otra manera habrían sufrido en silencio, o peor, habrían sido consumidas por entidades como sombra. Pasaron los meses. La vida continuó. Sofía siguió trabajando en la agencia, yo también. Superficialmente, todo volvió a la normalidad, pero ambos sabíamos que habíamos cruzado un umbral. Habíamos visto más allá del velo de la realidad cotidiana, y nunca podríamos ignorar completamente lo que habíamos aprendido. Ocasionalmente, en noches oscuras, cuando caminaba solo por la ciudad, sentía que estaba siendo observado. A veces veía gatos negros en las sombras, sus ojos reflejando la luz de las farolas. Cada vez, mi corazón se aceleraba por un momento, pero siempre resultaban ser solo gatos normales, animales ordinarios sin nada siniestro en ellos. Aún así, nunca bajaba completamente la guardia, porque sabía la verdad. Lo sobrenatural es real y acecha en los márgenes de nuestra realidad, esperando momentos de debilidad para deslizarse en nuestras vidas.
Y mientras hubiera personas vulnerables, personas solas y heridas, estas entidades siempre tendrían presas potenciales. Por eso continúo vigilante. Por eso Sofía y yo continuamos nuestra red, nuestro pequeño grupo de defensores contra lo inexplicable. No porque queramos, sino porque debemos. Porque ahora sabemos que los monstruos son reales, y alguien tiene que estar preparado para enfrentarlos. Hace 6 meses, nunca creí en lo sobrenatural. Ahora vivo con el conocimiento de que existe, y esa carga es algo que llevaré por el resto de mi vida. Pero también llevo la satisfacción de saber que hicimos una diferencia, que salvamos vidas, que devolvimos la luz a personas que habían sido consumidas por la oscuridad. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que la línea entre lo normal y lo paranormal es mucho más delgada de lo que la mayoría de la gente cree, y que a veces, en nuestros momentos más oscuros, cuando estamos más vulnerables y desesperados por consuelo, debemos tener cuidado con lo que dejamos entrar en nuestras vidas, porque no todo lo que ofrece consuelo tiene buenas intenciones, y no todos los gatos negros son solo gatos. Epílogo. 2 años después de los eventos con Sombra, recibí un mensaje en nuestro sitio web encriptado. Era de una mujer en otro país, describiendo encuentros con un gato blanco de ojos rojos que había aparecido después de la muerte de su esposo. Los patrones eran idénticamente familiares: aislamiento progresivo, pesadillas, la sensación de una presencia en su mente. Sofía y yo nos miramos cuando leímos el mensaje. No dijimos nada durante un largo momento. «Nunca termina, ¿verdad?», dijo finalmente. «No», admití, «no termina, pero ahora sabemos cómo luchar». Y así, preparamos nuestro siguiente viaje, nuestro siguiente rescate, porque eso es lo que hacemos ahora. No es una vida que hubiera elegido, pero es la vida que tengo. Y si puedo usar lo que aprendí para salvar aunque sea una vida más, entonces todo el dolor, todo el terror, habrá valido la pena. Los monstruos son reales, pero también lo son aquellos dispuestos a enfrentarlos. Y mientras haya oscuridad en el mundo, habrá quienes lleven la luz.